Hola, mi nombre es Sebastián Lema. Esta es la segunda instancia del taller de Introducción a la Ética Clínica, el taller de bioética del curso de ciclo introductorio, y nos vamos a entrar en lo que serían las reglas del principialismo y su aplicabilidad en la práctica clínica. El objetivo específico de esto es ver la justificación de las reglas y las limitaciones que tienen a la hora de ser aplicables. Las reglas planteadas por el principialismo, por Beauchamp y Childress, son la veracidad, la fidelidad, la privacidad y la confidencialidad. En este caso vamos a centrarnos en la veracidad, la privacidad y la confidencialidad fundamentalmente porque son las que en general llevan más conflictos y implica un análisis puntual. Entonces, lo primero a destacar es que, al igual que los principios establecidos por el principialismo, tienen dos características que hay que dejarlas claras. Uno es que no tiene un orden jerárquico, o sea, no existe una regla que tenga un valor superior a otra o que cuando entre en conflicto haya que elegir una. O sea, la confidencialidad, la veracidad y la privacidad tienen el mismo valor y se deberían cumplir, y cuando alguna entra en juego con otra, hay que discutir qué decisión tomar de acuerdo al caso individual. Lo que sí existe es un orden en cuanto establecido por el principialismo de acuerdo a la aplicabilidad de los principios y las reglas en los casos individuales. Las reglas de por sí son más aplicables a los casos individuales, son más pragmáticas y prácticas, por eso en la imagen que también se establecía en las diapositivas anteriores, la regla está más cercana al caso particular y los principios son más abstractos, más generales, y por último las teorías morales que sí, son más generales todavía. Entonces habría un caso de, según un método inductivo o deductivo, de mayor aplicabilidad o más especificidad en cuanto a la temática. Las reglas en eso sí tienen un orden jerárquico con respecto a los principios, pero no entre sí. Y lo segundo serían las reglas que son prima facie, o sea, las reglas de por sí son pensadas para que se cumplan obligatoriamente porque permiten el desarrollo de la persona, la autonomía, la relación clínica. Pero bueno, hay momentos, y hay que aceptarlo, que hay limitaciones y que capaz que el cumplirla puede generar más daño que los beneficios. Entonces hay que considerar que se deben cumplir siempre, salvo que tenga en conflicto con otra regla, y ahí es cuando hay que evaluar, y eso sería, digamos, lo que se va a analizar en los talleres y lo que implica la práctica profesional habitual. Entonces, en primer momento, la primera regla que vamos a mencionar es la confidencialidad. Una característica que tiene es que históricamente estuvo acompañado de la práctica de la medicina. Ya el juramento hipocrático lo mencionaba cuando dice: todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiera acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré como secreto inviolable. O sea, ya se estaba estableciendo ese rol privilegiado del profesional de la salud, en donde va a recibir información de un individuo que en realidad lo que busca es calmar una dolencia, un sufrimiento. La persona va a brindar información que es sensible, capaz que no se lo contaría a otra persona, pero en este caso particular sí, por su intención. Y entonces el profesional de la salud se convierte en guardián de esa información y para no divulgar a terceros. Eso obviamente con el tiempo fue adquiriendo otras características. Entonces la confidencialidad se debe establecer como un atributo de la información. Lo que sí es que no revelar a la tercera, salvo que haya un motivo suficiente. Y ese motivo suficiente es lo que lleva a los debates en generales en la práctica clínica. Como ya estableció en talleres anteriores, la confidencialidad es una norma moral, que muchas veces las normas morales tienen también un correlato legal, una norma legal que la establece. En este caso, el correlato legal de la confidencialidad es el secreto médico, o mejor dicho, secreto profesional, porque el secreto médico como tal, como entidad, no existe, se engloba dentro de lo que sería el secreto profesional. Entonces, lo que implica eso es que no solo existen normas morales, sino también existe una pena si se viola el secreto profesional. Después, hay que hacer una disquisición clara entre lo que sería confidencialidad y lo que sería privacidad. Cuando un usuario, un paciente, brinda información a un profesional de la salud con el objetivo de una asistencia sanitaria, o este profesional le brinda a terceros la información que no forman parte de la asistencia sanitaria del individuo y sin la intención de algo particular de la relación clínica, ahí se estaría violando la confidencialidad. O sea, cuando el profesional de la salud que tiene esa información se la brinda a un tercero. Sin embargo, la privacidad está enmarcada cuando el usuario brinda información durante la práctica clínica, que en general se queda establecida en la historia clínica o en otros aspectos, ahora que está cada vez más la informatización de las historias. Y cuando terceros que no tienen un rol en la asistencia sanitaria de este usuario acceden a esa información, ahí lo que se estaría violando o infringiendo sería la regla de privacidad. Entonces existe una gran, si bien existe una distinción entre lo que sería la privacidad y la confidencialidad y la manera de protegerlas, ambas hablan de lo que sería la intimidad del sujeto que brinda cierta información y la protección de éste. Entonces,
Cuando hablamos de las reglas, en general y para todas, los límites serían aquellos que cuando se cumple la regla, esto puede generar un daño, y en general el daño es probable y es grave. Entonces, toda evaluación, independientemente de las puntualizaciones que existan a nivel moral, legal, etc., hay que evaluar eso, la probabilidad del daño que puede generar, en este caso, decir información confidencial y la magnitud del daño que esto genera. Entonces, cuando hablamos de los límites, hablamos de límites, que existen normas legales que establecen claramente cuándo es obligatorio decir esta información, hay normas morales establecidas en códigos de ética y por otro está el raciocinio del profesional. O sea que el profesional en una situación particular debe deliberar qué hacer según fundamentalmente la probabilidad de daño. Entonces, una manera de simplificarlo es establecer dos aspectos. Una está la justa causa legalmente prescripta, que excede, digamos, el contenido del taller, pero hay obligaciones legales de informar. Por ejemplo, hay denuncia obligatoria de distintas enfermedades al Ministerio de Salud Pública, generalmente enfermedades infectocontagiosas con un objetivo epidemiológico, y destacar que en general se informa el hecho puntual de la enfermedad y no siempre los datos del individuo, o sea que tiene ciertas limitaciones. Y por otro caso, la justa causa de la conciencia del médico. O sea, el código de ética establece que hay ciertos casos en donde el médico o el profesional de la salud o el equipo debe definir si respetan una regla o las limitaciones que tiene. Estos casos que se establecen serían peligro vital inminente, donde se podría ejemplificar con el suicidio, en donde hay que evaluar mucho la probabilidad de el riesgo para terceros, en donde la ejemplificación siempre es, por ejemplo, una enfermedad infectocontagiosa, ante la negativa del paciente informar a terceros, o sea, cuáles son las limitaciones de ese aspecto. Y por último, la defensa legal ante una acusación del paciente. Y algo en general que siempre se maneja es que la justicia, o sea, muchas veces en una situación de delito, la policía y la justicia está en una búsqueda de la situación. El juez o la justicia lo que puede hacer es relevar al médico del secreto profesional, pero no puede obligar a revelar cierta información. Eso está claro, porque en realidad capaz que a uno lo relevan de la culpa, pero en realidad de la pena, pero uno no está obligado a decir información que obtuvo en la práctica clínica. Esto es parte de la fidelidad con el paciente y de la relación clínica. Otro aspecto es la regla de veracidad. La regla de veracidad hay que hacer una disquisición en primer momento y es diferenciar lo que sería la veracidad, que es una propiedad del sujeto, o sea, el sujeto que es veraz, o sea, tiene una intención de decir la verdad, y por el otro lado lo que sería la verdad, que es una propiedad del enunciado, o sea, que lo que se diga sea verdad. En la medicina, que siempre se habla de probabilidades, de rangos, de posibilidades, y a veces es muy inexacto, es una ciencia inexacta, no siempre se sabe con exactitud la verdad. Entonces hay que dejar en claro que lo que no se exige es que se diga la verdad o que lo que se dijo fue cierto, sino que la intención de decirla sea veraz. Entonces, el justificado de la veracidad está en la autonomía. Como ya se estableció previamente, para que una persona tome una decisión autónoma debe cumplir tres características fundamentales. Una es que no tenga coacción, otra que sea competente y por último que tenga información, o sea que sepa la verdad sobre su situación, sobre lo que puede pasar, la verdad sobre otras posibilidades alternativas, etc. Entonces, el no respeto a la verdad, a la veracidad, sería engañar, ocultando o mintiendo. Engañando cuando se suministra un placebo, por ejemplo, ocultando cuando no se brinda cierta información, un diagnóstico, un pronóstico u otro aspecto, y mintiendo, bueno, cuando se cambia deliberadamente la información. Al igual que la confidencialidad, esta tiene ciertos límites, o sea que cuando se dice la verdad, esto puede generar un daño probable o una magnitud grave, ¿no? O sea, establecer los límites. Los autores que establecieron el principialismo establecieron un aspecto muy importante, que sería la mentira benevolente, el engaño piadoso, el privilegio terapéutico, como una de las justificaciones para no decir la verdad, por decirlo de alguna manera. Esto se establece en que, relacionado a la ética del final de la vida y a enfermedades que son incurables e irreversibles, que tienen un impacto diagnóstico y pronóstico muy importante, se puede establecer que en ciertas ocasiones el decir el diagnóstico, decir el pronóstico específico, esto puede generar un problema en el individuo en cuanto a la adaptación o incluso una problemática que empeore su situación. Entonces, brindando la verdad, uno estaría generando un daño. Esto lo que tiene es una
una condición que nunca se sabe esta probabilidad, ¿no? Entonces, la contraargumentación a este planteo lo que sería la falacia condicional contrafáctica, o sea, se está estableciendo una hipótesis que, o sea, es falaz porque lo que se plantea es una condición. Si yo hago esto, sucede tal cosa, pero nunca se va a comprobar porque no se realiza, no se dice la verdad. Entonces, es muy importante analizar el caso particular. El segundo aspecto es no conocer la verdad. Como ya dijimos, es una ciencia inexacta, no siempre se conoce la verdad, entonces es una de las limitantes de la veracidad. Y por último, es algo que está consagrado, es parte del derecho de autodeterminación del individuo y justificado en la autonomía, en cuanto, y también está aspecto legal en cuanto en la legislación de los derechos y obligaciones de los pacientes, que hay pacientes que deciden no saber, un diagnóstico o un pronóstico. O sea, sabiendo las consecuencias de no saberlo, sus implicancias, qué alternativas tiene, deciden igual no saber un diagnóstico o un pronóstico, y eso está aceptado y es parte de la voluntariedad del individuo. O sea, no se estaría siendo veraz, pero se estaría respetando el principio de autonomía del individuo. Y por último, mencionar la regla de privacidad, que ya hicimos la disquisición con confidencialidad, que tiene dos aspectos fundamentales. Uno es la protección del espacio secreto, o sea, uno brinda información con un objetivo particular y esta información debe ser protegida. Esto es el caso particular de las historias clínicas. Y por el otro aspecto es el derecho a la autodeterminación informativa. Uno brinda información con un objetivo, o no, decide qué informar, primero en la relación sanitaria, y segundo decide esa información quién va a recibirla, con qué intención, etc. O sea, tienen un objetivo claro en la información que uno brinda. Entonces, estos aspectos van a tener muchas consecuencias en conflictos que se generan en la práctica clínica y también relacionados a la investigación, por ejemplo, en el acceso a la historia clínica. ¿Quiénes tienen acceso a la historia clínica? El acceso a la historia clínica, por ejemplo, por parte de estudiantes, o sea, que capaz que el individuo brindó información con el objetivo de la asistencia sanitaria, capaz que no la brindó con el objetivo pedagógico, y si eso se utiliza, entonces ese es un aspecto a discutir. Otro aspecto a discutir es la utilización de bases de datos. Cuando uno brinda información, por ejemplo, epidemiológica, durante el embarazo, en un carnet de salud, etc., si esa base de datos se puede utilizar para otros aspectos puntuales. Por ejemplo, si yo puedo investigar con esa base de datos, que implicaría realizar un objetivo con esa información distinto al que fue otorgado. Y por el último, los estudios de tamizaje obligatorio, las pruebas de screening. El ejemplo es la donación de sangre y ciertos estudios, el más, digamos, característico es la prueba de VIH, en donde, bueno, uno está utilizando un estudio para tener información del individuo de manera obligatoria. Entonces, también son aspectos a discutir en donde, bueno, entran en juego un análisis entre reglas y principios que es parte de la práctica habitual. Y esta es la bibliografía utilizada para el taller. Gracias.